a las 12 del mediodía vamos a realizar un pequeño break de medio tiempo. Y bueno, pues con todo gusto yo les estaré indicando el momento para que abramos el chat y realicen ustedes sus inquietudes y sus dudas con respecto a la duración de este curso. Entonces, no se preocupen, con todo gusto les aviso para que envíen sus preguntas y todo esto lo estaremos canalizando a través de nuestros pequeños cortes para poderlos atender. Su servidor, Miguel Alarcón, les da un cordial saludo desde Guadalajara, Jalisco, ¿sí? A todos ustedes. Vamos a dar inicio. En un momento les van a colocar el material en el chat para que ustedes lo puedan descargar y desde luego puedan utilizarlo como material de trabajo, ¿sí? Vamos a dar inicio, amigos. Vamos a comenzar. Sean ustedes bienvenidos. Recuerden mantener sus micrófonos cerrados. Bien, vamos con el primer tema. Recuerden que para este esquema, dentro de lo que es la formalidad que marca la Ley de Ingresos de la Federación, son los ingresos estimados que va a venir a obtener la autoridad para este ejercicio 2022, donde, como ustedes ya saben, bueno, pues la parte fuerte, la parte importante dentro de lo que es el ejercicio 2022 es el tema precisamente de lo que es los ingresos por el nuevo régimen del reciclo. Recuerden que este nuevo régimen del reciclo, pues prácticamente es un régimen de invitación para todos aquellos contribuyentes que usualmente no vienen pagando impuestos, prácticamente se encuentran trabajando bajo el esquema de informalidad. Y bueno, pues obviamente estos tipos de contribuyentes, pues la autoridad estima que se van a añadir. Recuerden, amigos, tener mantenidos sus micrófonos cerrados. Esto para evitar que estemos parando el curso y desde luego eh, tener que estar parándonos. Recuerden, mantengan su micrófono cerrado. Bien, durante el esquema de esta ley de ingresos, recuerden que la parte fuerte de la ley de ingresos son los artículos 14 al 18, en la cual vamos a encontrar todo lo que son los esquemas de beneficios y estímulos fiscales a los diferentes contribuyentes. Por lo tanto, bueno, pues sí es importante que consideremos esos artículos del 13 al 18 de la ley de ingreso y pues obviamente para efectos de este nuevo ejercicio fiscal vamos a entrar con este nuevo régimen fiscal que son los famosos reciclos que más adelante desde luego vamos a tocar en esta charla. Bien, dentro de esta ley de ingresos de la Federación, recuerden, se mantienen prácticamente los estímulos fiscales y las exenciones contenidas en el artículo 16 de la ley de ingresos. Algo importantísimo para este 2022, la tasa de retención aplicable por parte de instituciones financieras por intereses devengados disminuye del 0.97 al 0.08%. Esto recuerden, a partir de este ejercicio 2022. Se eliminan como tal sanciones, entidades financieras por incumplimiento de los plazos para atención de los requerimientos y opción para pagar IVA y el IEPS para contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. De igual manera, amigos de Caficol, más adelante vamos a estar revisando lo que es el tema de los reciclos y cómo van a quedar los RIF.
para el ejercicio 2022, cuestiones que son muy interesantes dentro de lo que es la práctica fiscal. Se adicionan, de acuerdo al artículo 39, pues para todos aquellos ingresos que se encuentran bajo el esquema de hidrocarburos, los asignatarios pagarán el derecho por la utilidad compartida aplicando la tasa del 40% en sustitución de la tasa del 54% prevista en el citado artículo 39. Esto, recuerden, para aquellos contribuyentes que efectivamente se encuentran bajo la situación de tener ingresos en base a esquemas de hidrocarburos. Este tema que les voy a platicar en este momento es de los más interesantes que tenemos para el ejercicio 2022 y bueno, pues vale la pena poder interpretar qué es lo que va a hacer el Seguro Social para el próximo 2022. Fíjense bien, el Seguro Social podrá celebrar acuerdos. ¿Podrían cerrar sus micrófonos, por favor? Gracias. El Seguro Social podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas. Esto, amigos, ¿qué repercute dentro de nuestras operaciones y dentro de nuestros clientes? Bueno, esta parte es interesantísima, les voy a explicar por qué. Durante mucho tiempo, algunos contribuyentes, pues de alguna manera tenían la seguridad de que el Seguro Social, pues no los iba a fiscalizar o no iban a recibir alguna visita domiciliaria. Esto porque, pues prácticamente se encontraban en lugares de difícil acceso y en los cuales, bueno, pues difícilmente les iba a llegar una visita por parte del Seguro Social. A partir del 2022, amigos, el Seguro Social firma este convenio de coordinación y aquí lo más importante es lo siguiente. Ustedes recordarán que ya el SAT tiene ya este acuerdo de coordinación con las entidades federativas, pero no lo tenía el IMSS. Ya entra el IMSS. ¿Qué significa? Que si ustedes tienen un cliente en la carretera Guadalajara, Puerto Vallarta, kilómetro 200, quién sabe qué, donde quizás pues nunca había llegado el Seguro Social a notificarte, ahora ya lo van a poder hacer a través de los gobiernos de los estados. Entonces, sí es importante que tengan en su agenda que si en algún momento dado llega un recaudador estatal y te dice, bueno, pues vengo del gobierno de Jalisco, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Nuevo León, y bueno, pues vengo a dejarte aquí esta notificación de que tienes un capital constitutivo o que tienes diferencias en el Seguro Social. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es posible que el recaudador del Estado me traiga un requerimiento del IMSS? ¿Qué tiene que ver? Porque a partir del 2022 ya las recaudadoras o los gobiernos de los estados tienen este convenio de coordinación con el Seguro Social. Entonces, bueno, pues ténganlo, amigos, dentro de sus agendas, este tipo de cambios que vamos a tener precisamente para el ejercicio 2022. Entonces, bueno, pues considérenlo dentro de las modificaciones que tenemos para este nuevo año. Es muy posible que posteriormente a la firma de este convenio que se tiene con el Seguro Social, pues vaya a entrar desde luego el Infonavit con estos también convenios de coordinación entre los estados y las autoridades fiscales. Muy bien. Vamos con el siguiente tema, amigos. Vamos a revisar qué novedades tenemos con el Código Fiscal de la Federación, precisamente para este ejercicio 2022 y qué es lo que tenemos de novedades para que las tengan precisamente en consideración. Fíjense bien, este cambio es interesantísimo. Cambio de residencia fiscal.
Este lo tenemos en el artículo 9 del código. Cuando realizamos o vamos a realizar un trámite de cambio de residencia, es necesario presentar un aviso ante el SAT y algo importantísimo, acreditar la nueva residencia. A partir, amigos, de este 2022, entra en funcionamiento el nuevo esquema de georreferenciación que se le va a dar a un contribuyente. Ojo, es muy diferente la geolocalización a una georreferenciación. Lo que el contribuyente va a tener que acreditar es que efectivamente la zona geográfica donde se encuentra operando tiene referencia con sus facturas, con su contabilidad y con el domicilio fiscal que tiene con la autoridad. ¿Qué es lo que significa? Ojo, para este nuevo 2022, en las facturas 4.0, amigos, recuerden tener mantenados sus micrófonos. Esto con el fin de alcanzar a ver todos los temas y evitar, desde luego, que se esté de alguna manera cortando el curso. Recuerden que tenemos un tiempo limitado para ver los temas y esto, desde luego, afecta la calidad y el desarrollo de los temas que se vayan a ver. Por lo cual los invito a cerrar sus micrófonos y evitar contratiempos con su curso de capacitación. Bien, les comentaba, dentro de lo que es este tema de la georreferencia, desde luego que a partir del 2022, les comentaba, la factura 4.0 va a ser de carácter obligatorio que se timbre el código postal del receptor. Recuerden que en la 3.3 la parte obligatoria era del emisor y ese era el código postal que se tenía que timbrar. Ahora van los códigos postales de los dos, del emisor y de los receptores. ¿Qué significa con este nuevo esquema? Bueno, pues obviamente que dentro de la operación, si nosotros recibimos una factura, ustedes adquieren una factura por la compra de materiales o de insumos, y ustedes se encuentran en la Ciudad de México y les ponen un código postal del Estado de México o un código postal de Puebla, esa factura no va a poder ser posible deducirla porque no existe referencia entre la factura recibida y la residencia fiscal del receptor. Entonces, en este sentido, sí es importante que tengan mucho cuidado con este tipo de situaciones de las georreferenciaciones, en específico con el código postal que van a llevar las facturas que van a deducir. Entonces, aquí, muchísimo cuidado con este nuevo efecto fiscal que va a tener el domicilio junto con los esquemas de facturación. Ahora bien, vamos al siguiente tema, amigos. ¿Sí? Sí, díganme. Mi querida Anabel, sí es importante que cheque su equipo. De nuestra parte no tenemos incidencia, entonces sí es importante que verifique su audio y su conexión de internet. Bien. Vamos con el siguiente tema, amigos, que es el artículo 12 del Código Postal, el Código Fiscal. ¿De qué se trata este artículo 12? Fíjense bien. La autoridad podrá suspender plazos para cumplir obligaciones y para el ejercicio de facultades por caso fortuito o fuerza mayor, mediante reglas de carácter general. Les platico un poquito qué es lo que nos sucedía con los clientes el año anterior y desde luego todavía este ejercicio fiscal. Hubo muchos episodios donde efectivamente teníamos alguna cita con la autoridad, teníamos algún
entrega de alguna documentación con la autoridad fiscal y bueno, pues nos llegaba a suceder que el día que teníamos la cita o el día que teníamos que cerrar alguna auditoría, bueno, pues sucede de que el contribuyente tenía COVID o que recién le habían realizado una prueba y bueno, pues salía positivo en COVID. Entonces nos decía el cliente, oye, pues no voy a poder asistir a la cita o al cierre de la auditoría. Entonces solicitábamos a la autoridad que se suspendiera el plazo o que se postergara el plazo para una nueva cita. El problema es que la autoridad no lo otorgaba porque no había fundamento dentro de lo que era el código fiscal efectivamente para poder suspender el plazo. Ahora, amigos, con esta modificación que tenemos en el código fiscal, efectivamente ya tenemos el beneficio de que se pueda suspender el plazo para efectos de lo que viene siendo algún proceso que se llegue entre el contribuyente y la autoridad fiscal. Entonces, bueno, pues obviamente tenemos esta nueva modalidad, ¿vale? Para que la podamos aplicar. Recuerden, esto es a partir del 2022. Bien, vamos con nuestra siguiente modificación. La siguiente novedad se encuentra posicionada en el artículo 14b, donde para efectos de realizar una fusión, escisión de sociedades, se necesita poder acreditar la razón de negocios. Recuerden que la razón de negocios por sí misma se encuentra en el artículo 5b del Código Fiscal. Amplían la fusión de sociedades, surja en el capital contable cualquier concepto o partida que no se encontraba previamente registrada. Obviamente dentro de lo que es su esquema, importantísimo, operaciones relevantes, 5 años anteriores o posteriores, justificación. ¿Qué es lo que significa, amigos? Que cuando realicemos alguna fusión o alguna escisión, ¿sí? Dentro de lo que es su esquema de fiscalización, bueno, pues es importante que tengamos en consideración que al momento de caer en una fusión o en una escisión, de manera obligatoria, se tienen que dictaminar los estados financieros. Esto es de manera obligatoria. La otra es que obviamente al caer en alguna fusión o alguna escisión, de manera obligatoria, se tiene que justificar a través de la razón de negocios, pues porque fue la razón o el objetivo de realizar alguna fusión o escisión. Recuerden, amigos, que cuando hablamos en el tema de razones de negocios, significa que el beneficio económico tiene que ser mayor al beneficio fiscal. Entonces, dentro de esta operación, sí es importante que consideren la justificación comercial ante una fusión o una escisión. ¿Esto por qué, amigos? Porque durante mucho tiempo las fusiones o las escisiones se daban precisamente a temas de, pues ahora sí que de simulaciones fiscales, donde se realizaban fusiones que prácticamente eran de papel con el fin de absorber alguna pérdida fiscal, pero que realmente la empresa en su momento pues nunca operó. Y bueno, pues ahora, o que muchas veces se hacían empresas de papel con el fin de realizar simulaciones para absorber las pérdidas fiscales. Entonces, tengan en consideración que uno de los elementos más fiscalizados para el 2022 será precisamente el de las fusiones o el de las escisiones, para que lo tengan en consideración. Recuerden, de manera obligatoria ya, simplemente por caer en este supuesto,
vamos a tener que dictaminar los estados financieros. Ahora bien, transmisiones de capitales sociales en una escisión. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 15A del Código Fiscal. Recuerdo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 228 bis de la Ley de Sociedades Mercantiles, el SAT identificó operaciones destinadas a la transmisión de pérdidas y atributos fiscales. De igual manera, amigos, bueno, pues el hecho de que se dé algún supuesto de fusiones, de escisiones, se tiene que tener como referencia efectivamente el capital social. Es decir, que haya que hubiera habido una aportación de capital dentro de estas sociedades con el fin precisamente de realizar la operación de alguna escisión. Entonces, si no hay capital realmente exhibido, si no hubo aportaciones y si no realmente hay un capital social, entonces la autoridad de alguna manera pues no te va a dar visto bueno para proceder con la escisión de alguna sociedad. Entonces, recuerden aquí que lo que trata de evitar propiamente la autoridad es que se dé temas de simulación fiscal. Entonces, obviamente la autoridad siempre va a estar tratando de disminuir incidencias que se relacionen con este tipo de operaciones. Bien. Algo también que tenemos para este 2022, amigos, es el tema del derecho de imagen. Esto lo encontramos, este es un nuevo artículo, este es el 15B. ¿Cuál es el derecho de imagen y cuál es la importancia que tenemos con respecto a las operaciones que se referencian directamente con el contribuyente? Bueno, tenemos, amigos, que durante mucho tiempo llegaban a nuestros despachos, ¿sí? Que muchos contribuyentes que desde luego nos decían, oye, pues yo tengo ingresos, por ejemplo, como youtuber, yo tengo ingresos a través de un canal de YouTube, yo tengo ingresos a través de redes sociales, y la pregunta es, ¿cómo nos damos de alta? ¿Cómo podemos operar para este 2022 con el fin de poder facturar, poder pagar impuestos y desde luego ser reconocido ante la autoridad como un contribuyente? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que prácticamente la autoridad no nos daba respuesta con respecto a lo que es el tema de cómo damos de alta a este tipo de contribuyentes, los famosos youtubers o influencers que se le conoce. Bueno, efectivamente había una laguna en la parte fiscal porque no encontrábamos cómo o bajo qué modalidad podría este contribuyente estar pagando sus impuestos. Y bueno, pues ahora a partir de este 15B del Código Fiscal, ahora sí se da que los contribuyentes pueden tener derechos de imagen. Y bajo este derecho de imagen, vamos a pagar impuestos como si tuviéramos ingresos por regalías, como lo que son los derechos de autor, aquellos, por ejemplo, que tienen ingresos por un libro, por algún, pues ahora sí que una canción, eh, algún material que se dé directamente en reproducción. Y bueno, pues ahora con este 15B, recuerden que tenemos este nuevo esquema, que es precisamente el de derechos de imagen. Recuerden esto, aplicarlo, y que ya va a estar a nuestra disposición en el Código Fiscal a través del 2022, ¿sí? Entonces, por ahí, si en sus despachos tienen estos nuevos contribuyentes o tienen estas nuevas modalidades, pues recuerden que darlos de alta a través de regalías, ¿vale? Bien. Este es interesantísimo, amigos,
tenemos el artículo 17D y 17H bis del Código Fiscal. En base a que hace observación este artículo 17H del Código Fiscal. Bueno, estos artículos 17H hacen precisamente referencia al esquema a través del cual a un contribuyente se le puede suspender un certificado sello digital. Recuerden que la suspensión, pues lo que hace es que el contribuyente tiene un plazo para poder atender a la autoridad con respecto de alguna observación fiscal que tenga durante su ejercicio. Si ese contribuyente atiende las observaciones que realiza el SAT, pues prácticamente la autoridad cierra el folio y tú vas a continuar facturando de manera normal. En el caso, amigos, de que el contribuyente no desvirtúe o no aclare la situación fiscal, pues lo que va a suceder es que efectivamente se va a proceder a la cancelación del certificado por no atender el contribuyente estas observaciones fiscales. ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para poder atender estos casos? Recuerden, se van a tener 40 días hábiles a partir de la recepción de la notificación para que el cliente pueda, desde luego, atender y desvirtuar cualquiera de estas opciones. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estas opciones que nos pueden aparecer como causas para suspender un certificado a partir del año 2022? Fíjense, persona moral con socios o accionistas con controles efectivos o de una persona moral con irregularidades fiscales. ¿Qué significa, amigos de Capicón? Que si nosotros tenemos una persona moral en la cual la persona moral efectivamente paga sus impuestos de manera correcta, pero tenemos socios que son irregulares, que tienen créditos fiscales, que no pagan sus impuestos, que no presentan sus declaraciones, esto puede afectar a la persona moral. ¿Qué es lo que nos dice el SAT? No solamente se tienen que portar bien las morales, sino también los socios que llegan a integrar precisamente esas personas morales. Entonces, amigos, sí hay que tener mucho cuidado, pues con todas aquellas socios o accionistas, de que fiscalmente se encuentren de manera correcta para evitar precisamente algún tipo de inconsistencia o que nos lleguen a suspender el certificado sello digital. En el caso, amigos, de los recicos, tenemos recicos personas físicas, omisión de 3 o más pagos mensuales, consecutivos o no, o de la declaración anual. Recuerden, en este sentido, bueno, pues estos recicos, pues obviamente, más adelante lo vamos a ver, van a pagar menos ISR por la estructura fiscal que van a tener a través de su tasa, pero no significa que porque paguen menos ISR, significa que la autoridad quiere que sean contribuyentes irregulares. Entonces, prácticamente, si no pagamos los impuestos de manera correcta en el tiempo y forma, pues lo que va a suceder es que la autoridad efectivamente va a proceder a suspender el certificado digital. Entonces, aquí también tengan mucho cuidado si van a tener clientes recicos, personas físicas o personas morales. Resistencia a la verificación de sus obligaciones fiscales de manera reincidente o que no quieran cooperar. ¿Qué es lo que pasa, amigos? Que muchas veces la autoridad nos envía notificaciones, nos envía requerimientos, nos envía observaciones y muchas veces el contribuyente ni siquiera abre el buzón tributario o no atiende esas observaciones fiscales que se llegan a tener dentro del buzón. Entonces la autoridad, bueno, pues si no me haces caso, si no atiendes, si no cierras los folios, pues lo único que va a suceder efectivamente es que voy a proceder con la suspensión del certificado digital. Entonces también esto
para que lo tengan en cuenta. Ojo, a partir del ejercicio 2022. Ya puede usar. Ay. ¿No se está escuchando? Recuerden, amigos, tener cerrados sus micrófonos. El hecho de interrumpir el curso genera que la totalidad de los cursos no se vean con la calidad y que los temas que se encuentran asignados, pues obviamente tengan una disminución en los tiempos en los cuales vamos a hacer observaciones. Entonces es importante que tengan sus micrófonos cerrados para evitar interferencias y cortes en el curso y que no se vea la totalidad de los temas que se encuentren dentro del temario. Recuerden, es importante eso, el mantener cerrados sus micrófonos para efectos, efectivamente, de poderles ofrecer la mayor calidad. ¿Sí? Efectivamente, Joaquín, se pierde tiempo. Recuerden, si no pueden tener los micrófonos cerrados, efectivamente, mi querido Joaquín, se pierde tiempo. Es correcto. Tu observación es correcta, pero bueno, ahí sí, ese es un tema totalmente de los participantes. Bien, fíjense, a partir del año 2022, no solamente contener las facturas, no solamente contener los CFDIs, va a bastar para poder proceder a sus deducciones. Es importante que las facturas vayan acompañadas de su correspondiente materialidad. Lo que quiere el SAT, amigos, a partir de este 2022, es que efectivamente los contribuyentes tengan la facultad de poder demostrar el origen, el destino, la naturaleza y la materialidad de las diferentes facturas con las cuales estamos realizando las deducciones y los acreditamientos. Por lo tanto, bueno, pues es importantísimo, amigos, que consideremos estos efectos de materialidad dentro de las estructuras fiscales. Entonces, bueno, pues hay que tener los registros, los pagos, órdenes de compra, órdenes de servicio. Si fuese posible, también hay que tener los contratos. Hay que conocer al proveedor, hay que saber efectivamente qué es lo que se dedica al proveedor, que las facturas se encuentren efectivamente bien organizadas y desde luego que se encuentren bien justificadas en cuanto a su naturaleza del gasto. Bien. Otro de los temas, amigos, en los cuales pueden suspender o restringir el uso del certificado digital es si la autoridad llega a detectar algún tipo de inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias puede haber? Bueno, pues inconsistencias en los ingresos declarados e impuestos retenidos CFDIs y base de datos contra declaraciones, valor de actos, actividades grabados. Recuerden que cada vez toma más fuerza el tema de las declaraciones precargadas, no solamente en temas de declaraciones anuales, sino también ya lo vamos a empezar a ver en pagos provisionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros declaramos algún tipo de ingreso o deducción y estas no tienen consistencia con lo que tiene la autoridad en los repositorios fiscales, efectivamente, pues obviamente van a caer en alguna inconsistencia dentro de lo que son las declaraciones. Bien, pues aquí aguas. Recuerden que prácticamente la referencia fiscal siempre va a ser los CFDIs emitidos y recibidos con el contribuyente. Bien. Recuerden, los plazos para poder desvirtuar es de 40 días a partir de la recepción en el buzón tributario de alguna inconsistencia que se encuentre
relacionada con estas notificaciones. Si ustedes reciben algo en su buzón y está referenciado al 17D y 17H, significa que efectivamente la autoridad nos está dando 40 días para poder atender esas diferencias o folios que nos pueda marcar directamente la autoridad con estas serie de inconsistencias. Entonces hay que evitar caer en este tipo de situaciones. Bien, vámonos amigos con el siguiente artículo de código, en el cual les voy a platicar de las modificaciones que tiene el artículo 22, 22C y 22D del Código Fiscal. Recuerden, en los artículos 22 son los que se encuentran referenciados al tema de las devoluciones de impuestos. Ojo, dentro de lo que es este esquema del artículo 22, recordarán ustedes que hasta el año 2020 teníamos unos contribuyentes que se denominaban contribuyentes certificados. Estos certificados que eran A, AA y AAA, ya no operan a partir de este 2021, ya quedaron derogados. Entonces, este tipo de contribuyentes, pues obviamente ya no los deben de considerar dentro de la plataforma para efectos de devolución. ¿Por qué los contribuyentes se certificaban? Para que efectivamente les devolvieran en un plazo menor. Es importante recordarles que dentro de lo que es el artículo 22 del código, se encuentra el tema de los 40 días para poder aplicar las devoluciones. Ojo, hay contribuyentes que tienen un tratamiento fiscal preferencial en cuanto a las devoluciones. Este tipo de contribuyentes especiales no se les devuelve en 40 días, se les devuelve en máximo 20 días. Y este beneficio, amigos de Caficón, aplica precisamente para el ejercicio 2022. ¿Cuáles son esos contribuyentes que les devuelven en menos de 40 días? Fíjense, número 1, los contribuyentes agapes. Los agapes, tanto físicas como morales, por la naturaleza de su giro, les devuelven sus impuestos en menos de 20 días. Número 2, los contribuyentes que tienen operaciones a tasa cero. Número 3, aquellos contribuyentes que se dedican a la producción, comercialización y distribución de productos farmacéuticos. Ellos también les devuelven en menos de 20 días. Caso número 4, aquellos contribuyentes en los cuales adquieren algún tipo de activo fijo y ese activo fijo, ¿sí? Representa más del 50% de tu IVA acreditable en devolución. Si ese activo representa más del 50% del IVA acreditable, significa que estamos calificando para que la autoridad nos devuelva en un plazo no mayor a los 20 días. Recuerden, el resto de los contribuyentes, pues prácticamente les van a devolver en 40 días hábiles, ¿sí? El resto de los contribuyentes se les devuelve en 40 días hábiles. Únicamente estos contribuyentes se encuentran renovados con el beneficio fiscal para el ejercicio 2022. Esos que vamos a tramitar alguna devolución, recuerden que tienen un plazo para desvirtuar observaciones que es de 20 días hábiles. Todos los plazos que se encuentran en el Código Fiscal siempre van a ser en relación a días hábiles. Esto precisamente para que lo tengan en consideración. Muy bien. Vamos con el siguiente tema. Fíjense bien. Muchas veces nos han preguntado, oye Miguel, ¿es cierto, es correcto que ya regresan las compensaciones universales? Sí, efectivamente sí hay compensaciones universales, pero únicamente
para efectos de autocorrección. ¿Qué significa, amigos de Caficón? Que si en este 2022 ustedes tienen un saldo a favor de IVA de 100,000 pesos, pero tienen un crédito fiscal de 50,000 pesos de ISR, entonces con esos 100,000 de IVA se puede pagar el crédito fiscal de los 50,000 de ISR. Ojo, los esquemas de autocorrección para efectos de aplicación de saldos a favor se pueden realizar con impuestos diferentes, siempre y cuando se utilicen con el fin de poder cubrir, de autocorregirse o de pagar un crédito fiscal con anterioridad. Entonces, oye, Miguel, por ejemplo, si le debo IVA a la autoridad, pero me sale el saldo a favor de ISR o de IEPS, ¿le puedo pagar con ese saldo a favor ese crédito? Sí, claro, sin ningún problema, pero es con el fin de autocorregirse. Oye, si por ejemplo, pues tengo un saldo en contra de ISR que me acaba de salir en la anual del 2021 para pagarlo en el 2022 y me sale un saldo a favor de IVA, no. Eso no es para eso. Esto es con el fin de autocorregirse y para efectos, recuerden, de créditos fiscales pendientes de cubrir con el contribuyente. Nada más. ¿Sí? Bien. Dentro de lo que es el artículo 25 y 25A, tenemos el tema de los estímulos fiscales. Prácticamente, amigos, todos los estímulos fiscales con los cuales veníamos operando en el año 2021 van a seguir su curso, van a seguir renovados para el año 2022. Entonces, en ese sentido, pues obviamente tenemos esta renovación de los estímulos y algo importantísimo, para efectos de lo que era el tema de los acreditamientos de los estímulos, teníamos siempre una cierta duda porque no se encontraba en el Código Fiscal una redacción acorde al tema de los acreditamientos de los estímulos y ahora a partir del 2022 se modifica precisamente el artículo para que quede más claro el efecto precisamente de estos estímulos. Fíjense, se ajusta la redacción para que tenga congruencia, donde indica que es acreditable con la contribución causada o contra otros impuestos a su cargo. Esto lo veíamos de manera un poquito más usual, por ejemplo, con el tema del autotransporte, donde son los que tienen más beneficios y estímulos fiscales, y donde efectivamente se daba este tema de que para poderlo acreditar, pues obviamente se tenía que acumular. Entonces, bueno, pues nos hacía falta de alguna manera ese tipo de observaciones y de redacciones. Bien, vamos con el siguiente invitado que vive en el artículo 26 del Código Fiscal, que hace referencia a las responsabilidades solidarias. Recuerden que dentro de la familia de responsabilidades solidarias hay una serie de supuestos fiscales que entran perfectamente en este tipo de casos. Por ejemplo, en la transmisión parcial o total de activos o pasivos, en el caso, por ejemplo, también de personas, miembros, integrantes, representantes, proveedores, domicilios, instalaciones, registros, marcas o patentes. Ojo, recuerden que una de las responsabilidades solidarias más fuertes que tenemos para este 2022 es el tema de los servicios especializados entre los contratantes y los contratistas. Oye, Miguel, en resumidas cuentas, ¿qué es una responsabilidad solidaria? Una responsabilidad solidaria no es otra cosa más que convertirte en aval de las obligaciones y responsabilidades fiscales que tenga otra empresa como tal. Por ejemplo, oye Miguel, ¿cómo podría operar
una responsabilidad solidaria en el caso de las empresas especializadas. Ojo, si ustedes, por ejemplo, tienen una contratista que les da a ustedes un servicio de limpieza y ustedes son los contratantes, a través del artículo 26 del Código Fiscal, significa que hay responsabilidades solidarias. Es decir, si la empresa de limpieza no asegura a esa señora que va a darles limpieza, o por ejemplo las empresas de seguridad, y llegan a tener algún incidente y se genera responsabilidades en temas de seguridad social, significa que el Seguro Social le puede cobrar a través de lo que es el artículo 26, le puede cobrar a la contratista y también le puede cobrar al contratante. Eso es precisamente lo que podríamos definir como una responsabilidad solidaria. Es decir, nos convertimos en avales, ¿sí? Nos convertimos en avales directamente de lo que viene a ser otra empresa, que en este caso sería la contratista. Les comentaba, tenemos muchísimas incidencias con este asunto, porque pues obviamente el contratante de alguna manera no le parece correcto pues ser aval de una empresa contratista, pero esto desde el inicio, desde el 23 de abril del 2021, se había manejado esta responsabilidad solidaria que iban a tener con las empresas especializadas. Entonces, bueno, pues ahí sí es importante que consideren de qué se trata esta responsabilidad. Muy bien. Amigos, abrimos con todo gusto el chat para poder revisar algunas dudas, algunas inquietudes. Si ustedes tienen alguna pregunta con lo que hemos visto hasta el momento, con todo gusto sus inquietudes serán bien recibidas. Adelante, se abre el chat para preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna inquietud, con todo gusto estamos para atenderlos. Bien, vamos por aquí al chat. Dice, vamos por aquí, buscar una pregunta. Dice Jesús Fajardo, ¿cómo se justifican los ingresos por traspasos y préstamos? Aquí, Jesús, es importante que dentro de lo que son los traspasos y préstamos, se tiene que realizar una materialidad a través de contratos. Hay un contrato en específico que se llaman contratos de mutuo. En esos contratos de mutuo tú vas a encontrar la materialidad, efectivamente, para efectos de traspasos y préstamos entre socios y accionistas. Dale una checadita a lo que es el tema de los mutuos. Y eso te va a servir efectivamente para poder materializar este tipo de operaciones, ¿vale? Adelante, ¿alguna duda, amigos? Dice, como persona física es lo mismo, mi querido Jesús Fajardo, la materialidad de préstamos, entre préstamos, socios, accionistas, entre personas físicas, los mutuos son préstamos. Entonces, chécate el contrato de mutuo, en el cual te va a servir para materializar el tema de préstamos entre personas físicas y entre sociedades mercantiles. Adelante, ¿alguna otra pregunta antes de continuar con la siguiente parte, amigos? Dice Eligio García, ¿los contratos de mutuo es necesario presentarlos ante notario?
Si los presentas ante notario, lo que va a suceder es que le vas a dar un efecto legal que se llama fecha cierta. Hay una jurisprudencia donde indica que ante una facultad de comprobación y ante duda de la autoridad ante algún documento que forme parte de la auditoría, la autoridad te puede pedir que tenga fecha cierta. Entonces, Eligio, eso también va a depender mucho del importe que realices los préstamos y desde luego la intensidad de cada cuando realizas esos préstamos con tu cliente. Si tú me dices, tengo una empresa que vende más de 1,000,000,000 de pesos y le prestó a un socio 50,000 pesos, yo creo que no va a haber absolutamente ningún problema y no es necesario que no vayas ante un notario. Pero si me dices, hacemos préstamos de más de 1,000,000 de pesos con los socios, pues ahí sí será necesario que realices una fecha cierta. Bien. Dice Jesús Fajardo, tengo una caja de ahorros entre amigos y depositan en efectivo cantidades menores a 5,000, ¿también entraría como un contrato de mutuo? No, Jesús, ese no es un mutuo, mi querido Jesús. Al final de cuentas, eso pues no es otra cosa más que una tanda. Y una tanda de esas índoles tratamos de no manejarlas en las cuentas personales de los integrantes precisamente para no generar alguna discrepancia, porque pues obviamente no tiene ningún caso que hagas materialidad por ese tipo de cosas, entonces pues simplemente no las manejes en efectivo, Jesús. Dice por acá, dice Idalia, no te adelantes, recuerda Idalia que vamos paso a pasito, Idalia ya quiere acabarse el curso. Idalia ya quiere acabar, dice, ya vámonos con los recicos. Déjame que llegamos con los recicos, mi querida Idalia Valdés, y con todo gusto vamos a platicar ustedes y yo ampliamente del reciclo. Pero como dicen los muchachos, no hay que espolear el curso. Todavía le falta el curso, mi querida Idalia. No te me adelantes, es un tema que todavía estamos por ver. Lo único que te pido es que no te salgas de la plataforma de Caficón, y más adelante revisamos el tema de los reciclos. Pero sí, no te apresures, dice por ahí, con calma, y todo sale, mi querida Idalia. Entonces, aguántame a que lleguemos al reciclo. Dice Joaquín García, buen día, presto servicio de autotransporte de carga, pero para este servicio contraté a otro transportista para hacer el servicio. Yo puedo facturar a mi cliente el servicio como flete, aunque yo no hago hecho el flete, no haya hecho, bueno, hecho va con H, mi querido Joaquín. Una vez hacemos, ahí se ve muy feo ese hecho. No, Joaquín, tú no puedes facturar lo que tú no haces de acuerdo al código fiscal. Recuerda que si tú estás contratando a otra empresa para que realice ese servicio, esa empresa te va a facturar a ti. Y lo que tú le vas a facturar a tu cliente es un esquema de intermediación, pero tú no le puedes facturar un flete porque tú no estás ejecutando el flete. Entonces ahí sí ten cuidado con eso, porque dice el Código Fiscal que lo que se factura es precisamente el que ejecutó precisamente el servicio o la actividad. En este caso, tú no estás ejecutando el flete, tú estás ejecutando una intermediación. Por lo tanto, eso que comentas no debes de operarlo de esa manera. Dice Rodolfo Rivera, estoy designado como tesorero de una escuela pública y las cuotas de los padres las depositan en mi cuenta. Mal hecho, mi querido Rodolfo. Muy, muy mal hecho, mi querido Rudy. No debes de hacer este tipo de situaciones. Recuerda, Rodolfo, que en el título 3 de la ley del impuesto sobre la renta, viven
precisamente las asociaciones de padres de familia, en los cuales es un no contribuyente. Y vas a abrir tu asociación de padres de familia. Ahí si tú quieres, puedes ser el presidente, el tesorero, el vocal o lo que ustedes quieran, pero esos recursos no se deben de manejar en cuentas personales. ¿Qué pasa ahí? Que en un corto o largo plazo, la autoridad te lo puede atribuir como un ingreso. ¿Y qué pasa, mi querido Rodolfo? Que vas a tener que pagar impuestos sobre la renta. Y ahí sí no hay mucha salvación, porque lo que te va a contestar la autoridad es que efectivamente, por eso hay un apartado en el título 3 para que abras esa sociedad. Entonces, pues ahí hay que tener cuidado, Rodolfo. Eso no se debe de hacer porque puedes caer en inconsistencias y discrepancias fiscales. Entonces, aguas, no debes de meter tus cuentas personales para hacer esos movimientos. Dice José Ángel Cortés, si la empresa no da de alta a las personas que hacen la limpieza en la oficina y son dos, dice, y son solo dos, ¿qué se recomienda? Pues darlas de alta, José. Hay que darlas de alta. Aquí tienes que ubicar, recuerda que ellos al estar en tus instalaciones, pues significa que hay un riesgo de que tengan un accidente. Fíjate bien, mi querido José, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si una de esas dos señoras les llega a dar COVID? Bueno, lo que van a hacer es que van a ir al IMSS, te van a señalar como patrón, efectivamente de su patrón, y por no haberlas dado de alta y ante una emergencia sanitaria, pues más o menos, para que le eches cuentas, mi querido José Ángel, te costaría un poquito arriba de $1,000,000 el capital constitutivo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues que las des de alta, mi querido José Ángel, que regularicen su situación laboral que tienen con esas personas y que no las tengan así. Como dice mi compadre, estás viendo que medio mundo se contamina con este tipo de cosas y tienen gente colaborando y no los dan y no los tienen seguridad social, pues ¿qué te puedo platicar, mi querido José? No deben de tener a personas sin tener su seguridad social. Dice Idalia, me espero. Sí, Idalia, pues es que todavía falta, no te me adelantes, todavía le falta el curso. Se va a poner bueno cuando veamos el tema del reciclo, pero todavía le falta, Idalia, no se me desespere. Dice por aquí Virginia Camacho, manejo correcto de préstamos intercompañías con mismos socios. ¿Qué hacer ahí? Ya lo había platicado, Virginia, ya lo habíamos comentado aquí con otro compañero. Es importante que tengan sus contratos de mutuo para que tengan efectivamente bien materializados sus operaciones intercompañías. Dice Rodolfo Rivera, entonces debe de constituirse legalmente ante notario. Claro, mi querido Rodolfo, claro, mi querido Rodolfo, ya se lo platiqué. Cheques el título 3 y ahí vas a encontrar las asociaciones de padres de familia. Son un no contribuyente, pero le tienes que dar legalidad a esa operación. Recuerda, dice por ahí, lo que se maneja en recursos que no son tuyos, son temas que le llama siempre la atención a la autoridad. Y tú podrías decir, bueno, pues ¿qué tanto manejo ahí? Pues lo que sea, pero pues imagínate que de eso te cobran el 30%, pues no estamos como para estar regalando dinero al SAT, entonces, pues tienes dos opciones, o seguir manejándote así, con algún riesgo de que te cobren el 30% de todo eso lo que se deposita, o ir con el notario, abres tu sociedad, la das de alta como debe de ser, y eso no causa impuestos sobre la renta. Esas son las opciones que te recomiendo, mi querido Rodolfo. Dice José Ángel, pero la empresa que tenemos contratada me da el servicio. Pues entonces, mi querido José Ángel, usted tiene la respuesta, mi querido José Ángel. El patrón es el que los tiene que dar de alta. Por lo tanto, ahí estás, al ser un servicio de limpieza, recuerden que eso es un REPSE, y caes en el artículo 26, que es de responsabilidad solidaria, y tienes que verificar que esas personas estén dadas de alta con su patrón. De todos modos, al trabajar en tus instalaciones, si el patrón, que es de la otra empresa,
no las da de alta, ¿quién crees que va a pagar ese seguro social, mi querido José Ángel? ¿Quién cree que va a pagar esas multas? Pues usted, porque usted trae responsabilidad solidaria, dado de que esos trabajadores o esas personas están laborando en tus instalaciones. Aguas. Bien. ¿Alguna otra pregunta, amigos, para irnos con la siguiente parte? Dice Virginia, ¿cuál es el efecto fiscal de un contrato de mandato? ¿Realmente existe una responsabilidad fiscal el tenerlo? Sí. Esos contratos forman parte de la familia de contratos con efectos fiscales, ya que un posible cliente lo utiliza para comprar su materia prima al 100% es una gasolinera. No lo sé, Virginia, me la pones muy complicada. Necesitaríamos revisar el contrato, mi querida Vicky. Me la pones muy complicada. Digo, no sé ni lo que compre, no sé lo que haga tu cliente, no sé qué condiciones tenga su contrato. Me la pones muy complicada, mi querida Vicky. Ten piedad de mí, ¿no? Pues sí, pero pues hay que, cuando se habla de responsabilidad fiscal de los contratos, hay que revisar el contrato fiscal en sí. Imagínate que yo te dé una opinión y que diga tu cliente, oye, ¿y ese qué vas a ver si ni siquiera nos conoce? Ni sabe. Lo que sí te puedo decir es que los contratos de mutuo, contratos de arrendamientos, contratos de mandato, contratos de, contratos de, también se utiliza mucho el de intermediación, de comisiones. Toda esa figura de contratos, Vicky, tiene siempre efectos fiscales sobre los clientes. Obviamente me la pones muy complicada porque no sé qué estén haciendo ahí con tu cliente, pero lo que sí te puedo confirmar es que sí hay, obviamente, temas fiscales ahí que se tienen que revisar, tanto en mandato, en mutuos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Rodolfo, ¿qué pasa si recibo pagos en criptodivisas? ¿Hay alguna regulación? Sí, si recibes pagos en criptodivisas, es un ingreso. ¿Hay alguna regulación? Sí, Rodolfo, hay una NIF, inclusive hay una norma de información financiera que habla sobre las criptomonedas que forma parte de la familia de los activos intangibles. ¿Hay alguna regulación? Sí, hay una NIF. ¿Qué pasa si recibes pagos en criptomonedas? Pues es un depósito, al final de cuentas, es un depósito y sigue siendo un ingreso acumulable, mi querido Rodolfo. Muy bien. Vamos entonces, amigos, con la segunda parte de nuestra charla. Recuerden que un poquito antes de las 12 del mediodía, antes de irnos a nuestro primer break, vuelvo a realizar otro corte, a ver cómo andan de dudas, y los atiendo como debe de ser. Sacamos inquietudes, conversamos, platicamos, y de ahí nos vamos a nuestro primer receso de las 12 del mediodía. Fíjense bien. Vamos con nuestro siguiente tema. A partir de este 2022, se realiza una actualización a las obligaciones que tenemos precisamente ante el RFC de los contribuyentes. Ojo, recuerden que ya a partir de este nuevo ejercicio fiscal, obligación a personas más de 18 años. Recuerden que no significa que se den de alta como contribuyentes activos. No significa que esos chicos de 18 años ya tengan que empezar a pagar impuestos. Lo que significa es que la autoridad simplemente quiere ingresarlos a la base de datos del RFC. No significa que tengan que darse de alta ni como actividad empresarial, ni como reciclos, o sea, eso no es lo que busca la autoridad, sino simplemente tener una base completa de contribuyentes y bueno, pues considera la autoridad que a partir de 18 años ya tienes que formar parte de ese tipo de bases. Ojo, yo veo que hay mucho movimiento con este tema de los avisos ante el RFC. La verdad es que lo único que van a hacer es, les van a generar una homoclave y es todo. Y efectivamente van a formar parte de la base fiscal activa del SAT. Nada más, simplemente los están contemplando.
pero no son pagadores aún de impuestos. Ahora bien, yo creo que, amigos, aquí nos asustamos que porque a partir de los 18 años tienen que tramitar el INE y que tienen que tramitar su RFC. La verdad es que no es de asustarse. Yo creo que, les voy a decir algo, yo creo que entre 2 o 3 años no tarda en que hagan un ajuste y donde desde el momento en que nos registren en el registro, nuestra, ahora sí que que nuestra acta de nacimiento, en el registro civil, pues prácticamente yo creo que todos ya vamos a empezar a salir con un RFC. Ya muchos países ya lo hacen, ¿eh? Tampoco crean que es algo del otro mundo. Ya desde que sales del hospital, sales con un Tax ID. Desde que te registran, traes un Tax ID. Yo creo que aquí no tarda entre 2 o 3 años en que diga la autoridad, pues ya desde que salgas de tu acta de nacimiento, se genera una CURP, se genera tu RFC y ya, pues prácticamente ya estás totalmente en nuestra base como mexicanos potencialmente hablando dentro de lo que es la base fiscal. Fíjense, aviso de socios o accionistas y de acciones colocadas entre el gran público inversionista. Ojo, este aviso para lo que es el tema de los inversionistas ya estaba activo desde junio del 2020. Si ustedes recuerden, ya desde junio del 2020 ya teníamos precisamente contribuyentes que efectivamente, pues como personas morales, teníamos que realizar esa informativa. Recuerden que esta simplemente es un refrendo a los avisos del RFC, pero ya lo veníamos operando, recuerden, desde hace pues prácticamente ya casi 2 años. Facultad de cancelar o suspender RFC sin actividad en 5 años. También esa ya venía desde la reforma del año 2021. Esta sí es nueva a partir del 2022. Facultad de georreferenciación del domicilio fiscal del contribuyente. ¿Sí? Facultad de georreferenciación del domicilio fiscal del contribuyente. Recuerden que eso se va a realizar a través del esquema de facturación, a través de la 4.0. Si ustedes recordarán, ya es necesario que se coloque el código postal del receptor. Oye, Miguel, ¿y si el código postal no tiene relación o referencia con mi constancia de situación fiscal, qué pasa? Que esas facturas son no deducibles y no se va a poder acreditar el IVA. Esto efectivamente para que tengan cuidado dentro de lo que son estas situaciones de la georreferenciación. Aviso de cancelación por liquidación, contar con opinión positiva del Seguro Social. Cada vez más, amigos de Caficón, vamos a empezar a ver que la autoridad va a empezar a pedir o solicitar que para concluir con un trámite es necesario tener opiniones de cumplimiento positivas de otras autoridades fiscales. En este caso, si hacemos un trámite ante el SAT, pues nos van a pedir la del IMSS y la del Infonavit. En este caso, para efectos de liquidación de una sociedad, ya nos van a empezar a pedir la opinión del Seguro Social. Como ustedes, esto ya lo vamos a empezar a ver, amigos, de una manera cada vez más frecuente, donde ¿qué es lo que están haciendo? Se empiezan a cruzar entre autoridades y entonces dice la autoridad, si quieres hacer un trámite conmigo, tienes que estar bien con mis otros 2 amigos. Si haces un trámite con el IMSS se tiene que cerciorar de que esté bien con el SAT y con el Infonavit y así se van a empezar a cruzar. Un ejemplo más claro de esto es precisamente cuando realizamos algún trámite con el tema del REPSE. Si ustedes observan, cuando hacemos el trámite del REPSE, efectivamente nos piden opiniones de cumplimiento de los 3, del IMSS, del SAT y del Infonavit, que para muchos clientes, pues esto ha sido un auténtico vía crucis, este tema de cruzar las obligaciones entre unos y otros,
Porque a lo mejor dice, bueno, pues estoy bien con el SAT, pero no con el Infonavit. Bueno, eso se tiene que resolver, porque pues eso es lo que dice la autoridad. Tienes que estar bien prácticamente con todos, no solamente con una autoridad. Bien. Este es interesante, amigos. Recuerden que a partir del 1 de enero del 2022 tenemos una nueva versión, que es la versión 4.0, que por cierto aquí en Caficón se han organizado algunas capacitaciones con respecto a la versión 4.0. Y bueno, pues dentro de estas opciones, precisamente, se encuentran ciertas modificaciones para el siguiente año. Y lo que hice fue darles o hacer un pequeño cuadro resumen de una manera muy didáctica eh, para que vean pues algunos de los cambios que se encuentran por código fiscal para efectos del anexo 20. Obviamente a esto hay que añadirle la parte de la operatividad o el esquema de cómo se van a timbrar, que eso, bueno, pues se puede revisar en otro momento. Pero aquí sí es importante que vean hacia dónde van los cambios fiscales por efectos de código que vamos a empezar a observar a partir del 2022. Número 1, la familia de los CFDIs de egresos. CFDIs de egresos sin soporte documental. No se puede disminuir de los ingresos. ¿Quiénes son esa familia de egresos? Bueno, pues obviamente ahí entran las notas de devolución y también entran las notas de crédito, ¿sí? Datos adicionales. Obligatorio nombre o razón social y recuerden el código postal del receptor. Esa es una obligación para el 2022. Cancelación de CFDIs solo podrán cancelarse en el ejercicio en que se expidan. Los CFDIs del 2022 nada más se van a poder cancelar en el 2022. Recuerden que estas son nuevas disposiciones, son nuevas reglas. Además, tratándose de CFDIs de ingresos, se debe de justificar y soportar documentalmente. Ojo, nuevos requerimientos dentro de lo que son los complementos. Ojo, no se queden con la idea de que complementos nada más son los complementos de pago. Recuerden que hay complementos de carta aporte, por cierto, complementos de nómina, complementos de monederos electrónicos, complementos de pago, complementos de notarios. Toda esa gran familia de complementos se realizaron una serie de actualizaciones para el ejercicio 2022. Discrepancia en CFDIs, nueva facultad de la autoridad. Recuerden, todo lo que sea timbrado a través del CFDI prácticamente forma parte de la familia de la acumulación de los egresos del repositorio fiscal y de las declaraciones precargadas que tiene la autoridad. Entonces, aquí sí es importante recordarles que todo lo que se haga a través del CFDI va a tener una repercusión directa en lo que es el cálculo final del impuesto. No cancelar los CFDIs cuando dichos comprobantes se hayan emitido por error o sin causa para ello o cancelarlos fuera del plazo. Ahora sí la autoridad va a empezar a multarnos. Multas del 5 a un 10% del monto de cada CFDI. Ojo, recuerden que el módulo de cancelaciones y el esquema de cancelación se modifica también para este ejercicio 2022. Recuerden, amigos, que antes de irnos al break, abrimos el chat para hacer sus preguntas. Les comento esto para que cuando se abra, no se queden hasta el final. Entonces, espérenme a que abramos nuestro esquema de preguntas y con todo gusto atendemos a sus requerimientos. Fíjense bien. Utilización del CFDI cuando la autoridad determine en el ejercicio de sus facultades de comprobación que amparan operaciones inexistentes o simuladas, sin procedimiento del artículo 69 del Código Fiscal, multa del 55 al 75% de cada CFDI. Ojo,
hasta este ejercicio 2021, siendo sinceros, si un proveedor no te venía realizando el complemento de pago, pues prácticamente no le pasaba nada al proveedor. Así tal cual, no pasaba nada. Y el castigo era propiamente para el receptor, porque al no haber complementos de pago, pues no tenía derecho a realizar el acreditamiento de IVA correspondiente a ese complemento. Pero digamos que al emisor no le pasaba absolutamente nada por no hacer los complementos. Ojo, amigos, a partir del 2022, ya la autoridad va a empezar a multar de 400 a 600 pesos por cada CFDI que no se cuente con el complemento respectivo. Entonces también aquí, pónganlo en su agenda, hay que tener mucho cuidado con el tema de los complementos y también con el tema de las cancelaciones, porque ahora sí, la autoridad va a empezar a generar multas precisamente por no tener o no realizar o las cancelaciones de manera correcta o no realizar los complementos de pago. Entonces aquí tengan mucho cuidado con estas nuevas modificaciones a la estructura de los CFDIs. Bien. Siguiente, amigos, dictamen fiscal, obligaciones del contador. Ojo, el problema que tenemos aquí es que prácticamente, amigos, la autoridad vuelve corresponsable al contador de los resultados que se generen en un dictamen fiscal. Fíjense bien, ¿quiénes son las empresas que están obligadas a dictaminarse en este 2022? De manera obligatoria, todos aquellos contribuyentes que tengan más de 1,650 millones de pesos en el ejercicio fiscal anterior, es decir, al cierre del 2021, tendrán la obligación efectivamente de realizar o generar su dictamen. El dictamen, amigos, a partir del año 2014, con la reforma, quedó un poquito olvidado. Ya parecía como que la autoridad ya no le hacía tanto caso al tema del dictamen porque prácticamente estaba todo amarrado a través de las contabilidades electrónicas y de las facturas. Sin embargo, ya empezamos a ver que en ciertos esquemas, en ciertos procesos, efectivamente ya la autoridad obliga a ciertos contribuyentes a realizar su dictamen. Ojo, ¿cuál es el tema interesante con esta nueva obligación del dictamen? Que el contador que realiza el dictamen tiene la obligación de informar y es responsable de algún tipo de encubrimiento en temas de delitos fiscales. Obviamente el contador, pues si es que es de su conocimiento, que conozca que haya el contribuyente al ver algún incumplimiento en sus disposiciones o obligaciones fiscales, pues tiene la obligación de dárselo a conocer a la autoridad fiscal. Es decir, pues prácticamente la autoridad quiere que el contador haga lo que la gente de auditoría tendría que realizar. Y bueno, pues en esa situación, pues ahí se va a echar un buen trompo a la uña el contador que haga los dictámenes, porque pues no solamente es dictaminarlos, sino también tienes que, si observas alguna inconsistencia, alguna discrepancia en sus obligaciones fiscales, pues no solamente señalarlo en el dictamen, sino que también hay que señalárselo al SAT. Entonces, bueno, pues ahí ese asunto se va a poner muy interesante con los dictaminadores, ¿no? Aparte, consideramos que este modelo de dictamen, pues no es como para todos los despachos, porque realmente los despachos grandes que ustedes ya conocen, pues son los que de alguna manera tienen alguna estructura como para poder solventar algún tema de inconformidad entre ellos y la autoridad,
en base a divulgar esta información del cliente. Y que aparte, bueno, pues son empresas de más de 1,650 millones, entonces no cualquier despacho atiende a ese tipo de empresas. Entonces, bueno, eso se los dejamos pues prácticamente a los despachos de una mayor jerarquía o de un mayor calibre para poder atender estas situaciones del Código Fiscal. Fíjense bien, este siguiente tema es bien interesante porque nos sucedía mucho en la práctica y bueno, pues sucede, amigos de Caficón, que ahora la autoridad